Esta es la historia de lo que fue la segunda canción más misteriosa de internet, con un nombre genérico, Phone My Mind. Pero ¿por qué fue y ya no es? Porque ahora ya no es un misterio. Después de casi 31 años ya se sabe quién fue su autor, quién es el cantante y el nombre de la canción. Por fin, exactamente el 14 de diciembre del 2023, pudimos escuchar la versión completa y además saber todas esas incógnitas. Pero descubrir esta canción conllevó al cierre de un canal de YouTube con mucho potencial. También que una empresa o usuario fraudulento se quisiera hacer con los derechos de dicha canción. Y además que en mi propio canal me penalizaran y eliminaran varios videos. Pero se los voy a ir contando. ¿Cómo empezó todo? Bueno, en agosto del 2014, un usuario subió un clip de 30 segundos de esta canción en una página llamada spiritofradio.ca. El usuario preguntó si alguien conocía esta canción. Era el único fragmento que tenía, esos 30 segundos, a lo cual la gente no pudo identificarla. Sin embargo, empezó a tener cierta relevancia y muchos deseaban saber el nombre de la canción y quién la cantaba. Se empezaron a hacer búsquedas en internet por las personas interesadas en la canción, esperando encontrar el origen de esta. Fue cuando descubrieron en otro foro llamado What's That Song que un usuario llamado G-Zipcoy, qué nombre tan complicado, bueno, es su nombre de usuario, creo que era Gabón, pero es irrelevante, había subido esos mismos 30 segundos de la canción, pues la página al parecer solo permitía subir ese lapso de tiempo. En esa página, de igual forma, nadie podía identificar la canción. Más tarde, un usuario de dicha página llamado Gloops pudo ponerse en contacto con G-Zipcoy, invitándolo a unirse a un servidor de Discord llamado Phone My Mind. Es el nombre genérico de esta canción, desconocida, la segunda desconocida. Él lo invitó para que juntos pudieran unir fuerzas en la búsqueda de dicha canción junto con otras personas que estaban interesadas. Entonces G-Zipcoy mencionó que él tenía la versión casi completa de dicha canción que había grabado en su cinta de cassette en una estación de radio brasileña. Se llamaba Radio Cidade o Transamérica, esto no está confirmado, y esto fue en el año de 1993. Es decir, que esta canción la grabó en su cassette 21 años atrás. Pero bueno, fue hasta el año 2020 cuando G-Zipcoy pudo enviar un fragmento casi completo de toda la canción que había grabado en su cassette aquel año. La canción estaba casi completa, excepto por unos 15 segundos faltantes del inicio y unos 7 segundos del final. La canción casi completa no decepcionó, al contrario, enganchó aún más a cientos de personas que empezaron a inundar las redes sociales pidiendo información de dicha rola. Empezaron a haber teorías de quién podía ser el cantante. Incluso personas allegadas a DJs brasileños cuestionaban si conocían dicha canción. Muchos fueron capaces de recordarla en alguna ocasión. Mencionaban que ya la habían escuchado en la radio un par de veces, pero nadie sabía el origen. Por más que se buscaban respuestas, los esfuerzos eran en vano. Uno de los tantos usuarios interesados en encontrar la información de dicha canción tenía un canal de YouTube, The Lost Media. En su canal había alrededor de 10 a 15 canciones misteriosas. Unas se resolvían rápido y otras tardaban más en resolverse. El canal de este usuario se llamaba JK. No es JK de Jamiroquai, es otro JK. Este canal se encontraba variedad de archivos Lost Media y frecuentemente subía nuevo material, hasta que un día subió la canción de Phone My Mind a su canal. Y es ahí cuando yo conocí dicha canción y me suscribí a su canal. Su canal tenía alrededor de 80 suscriptores, apenas comenzaba. No pasó tanto tiempo cuando la canción Phone My Mind llegó a un youtuber famoso en Estados Unidos que se llama Wang. Este usuario tiene un canal con más de 1 millón de suscriptores. Wang publicó el 2022 un video titulado La canción más misteriosa de Brasil, citando el canal donde la había encontrado, que es el canal de JK. Este canal pequeño pasó de tener 80 suscriptores a más de 1500 de un día a otro. Yo fui testigo de aquello.
La exposición que le dio Wang con su numerosa audiencia no fue del todo positiva, pues varias personas empezaron a argumentar que esa canción ya la habían escuchado en otros lados. Unos decían que la habían escuchado en una discoteca de Bélgica, otros decían que la escucharon en un radio de Dinamarca, pero aún así nadie sabía el nombre de dicha canción. Entonces todos pensábamos que era de Brasil, pero empezamos a sospechar que posiblemente era europea, pues mucha gente decía que el acento era de países de Europa. Yo me quedé tan maravillado con dicha canción que publiqué varios videos en este canal haciéndoles remixes. A lo mejor alguno de ustedes los vio. Incluso subí un short tocando el teclado de una parte de esa canción. Uno de mis videos fue comparado dicha canción On My Mind con una canción de un artista llamado Valentino. La canción se llama Each Time I Touch You. Por cierto, les voy a dejar el enlace de dicha canción, que la verdad está muy buena. Si te gusta el High Energy te va a encantar. Un día entro a mi canal y descubro que YouTube eliminó varios de mis videos relacionados con esta canción por derechos de autor, pero no solo los eliminó, sino que además me puso una sanción. Tuve que tomar una retroalimentación que me puso YouTube viendo unos videos para que me retirara el flag de amonestación. Pero qué raro, dije yo, pues he puesto canciones con derechos de autor en mis videos y solo me sale que ya no serán monetizados, pero no hay consecuencias. En ese momento se me prende el foco y me dirijo al canal de J.K. para ver si a alguien le había pasado algo similar. Y sorpresa, el canal de J.K. había desaparecido. Después se supo por Reddit que YouTube le cerró el canal. Desde que puso esta canción subía versiones y versiones de On My Mind. Entonces, por un lado me sentí triste de que eliminaran mis videos y el canal de Jay, pero por otro lado me sentí feliz, pues dije, ya apareció el autor de la canción y posiblemente escuchemos una mejor calidad de esta rola. Y bueno, el autor que la reclamó como suya se llama DYXKI y le puso a la canción You Got Blue Eyes. Disculpen mi pronunciación. Pero cuando me puse a investigar, ellos promovían la misma canción, con la misma calidad, la que se grabó en el cassette del 93, incompleta, sin aportar nada nuevo. Entonces pensé que eso fue una mala jugada. Fue alguien que seguramente soltó mucha lana a YouTube para hacerse con los derechos, no sé. Incluso en Spotify podías escucharla también, o sea, ya la agregó a Spotify. ¿Cómo fue posible eso? Y lo peor es que no había una ventana de chat o alguna persona para poder explicarle en YouTube el error que estaban cometiendo al darle el crédito a un supuesto autor fraudulento. Como les había dicho, la canción estaba en Spotify y yo ya la había agregado a mi playlist, aunque fuera de ese fake autor, DYXKY. Se me hace más cómodo en lo personal escuchar música en Spotify que en YouTube. Entonces al menos eso me alegraba, que la podía escuchar en mi lista de reproducción de Spotify. Pero un día dejó de estar disponible y cuando lo busqué en YouTube ya no aparecía ligada a este artista, se puede decir, DYXKY. Supongo que al final YouTube se dio cuenta de su error, pero aún así no me pidió disculpas. Sí, cómo no. Pero el canal de JK ya no volvió. Y bueno, ya casi para terminar, regresando a la parte de la investigación, un usuario relacionado con la búsqueda de esta canción sugirió que podían preguntarle a una banda brasileña llamada Máquinas Napista, que era una banda que hacía muchos covers de canciones relacionadas con este género freestyle. Al preguntarles, el grupo les contestó que la canción había sido producida por Ed Edman y tenía a Sergio Dourado como vocalista. Y bueno, esta última información se demostró que era falsa, ya que André Nóbrega es el cantante real como parte de un proyecto de Ed llamado Station K. Ed estaba cada vez más frustrado con la afluencia de mensajes que recibía a diario. Amenazaba a todos con demandar a quien hiciera un uso no autorizado de su canción. De hecho, yo hasta ahorita no entiendo por qué tomó esa actitud. Debería haberse alegrado que la gente le gustaba su canción, quería escucharla. A lo mejor era porque la gente no le creía que fuera él quien estaba detrás de esta rola, ¿no? Yo creo que su frustración es que no tenía cómo demostrar que era suya. Se cree que su extraño comportamiento se debía a que ya no poseía una copia de la canción. Pasaron algunos meses y más tarde se contactó con William Paiva. Resulta que él
fue el ingeniero que mezcló la canción de Edman en la década de los 90. Se descubre que él sí tenía una cinta, una copia, posiblemente era la única copia del cassette con esta masterización. Por lo tanto, el 14 de diciembre del 2023, o sea, hace unos meses, William la subió a YouTube, demostrando oficialmente la autenticidad de las afirmaciones de Ed Edman y poniendo fin a la búsqueda. La canción se publicó entonces en el canal del productor. Por lo tanto, la canción Found My Mind realmente se llama Feel Like a Wish, del grupo Station K. Es producido por Ed Edman, se interpreta por André Nóbrega, que es el vocalista, y la canción es de 1991. Y bueno, pues es hora de despedirnos por hoy. Espero que te hayas entretenido con esta historia. Te dejo el link de la canción y nos vemos después. Gracias por ver.